Noticentro 1, CMI. General del Ejército revela su verdad en el caso de falsos positivos. Habla frente a las víctimas en el Catatumbo. Distrito acelera vacunación en colegios para eliminar uso de tapabocas en niños y niñas. Capturan a 17 narcos. Caen los de la Central y los Chacón. Padres de familia se toman colegio en Cali por incumplimiento en obras. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Tras el estremecedor relato de falsos positivos por parte de militares en el Catatumbo, hoy un general retirado dará su testimonio en uno de los episodios más oscuros del conflicto en nuestro país. Didier Chica sigue en Norte de Santander. Didier, muy buenos días. Luisa Fernanda, buenos días. Seguimos desde Ocaña, norte de Santander, asistiendo a este segundo día de la audiencia en la que una decena de militares está reconociendo y entregando amplios detalles sobre su participación en falsos positivos. Acabamos de escuchar el testimonio del sargento segundo Sandro Mauricio Pérez, quien ha dicho cómo él mismo planeó el traslado de jóvenes desde Bogotá y desde Soacha hacia esta región del norte de Santander para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planeé cómo se debían entregar a los militares que iban a accionar sus armas. Planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá. Planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, fueran entregados y asesinados y reportados como un combate real, como un muerto en combate. El sargento Pérez también detalló cómo después de ser asesinadas estas personas realizó varias acciones para encubrir el crimen y para que pareciera en realidad un resultado legítimo del ejército. Fueron combates ilegítimos. Fueron asesinatos a sangre fría. En ese planeamiento que yo hice y que soy responsable, realicé documentación falsa para darle credibilidad a este hecho. En los próximos minutos escucharemos dos testimonios fundamentales de este caso, el de un civil que reclutó a las personas en el centro del país y las trajo hasta Ocaña, y el del general Paulino Coronado, el militar de más alto rango que está respondiendo en este caso ante la Justicia Especial para la Paz. Información desde Ocaña, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. En otras informaciones, el distrito acelera el proceso de vacunación en los niños y niñas buscando que en el menor tiempo posible los estudiantes dejen de usar el tapabocas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo será este proceso? Luisa, muy buenos días. Esto se da en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas y es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación, también la Secretaría de Salud. Pero a estas dos secretarías se une la Secretaría de Integración Social con 8 puntos de inmunización en los jardines que tienen a su cargo y también el ICBF con más de 10 puntos en varias localidades de Bogotá. Son puntos de vacunación masivos que se van a estar dando durante una semana y que también se da en medio de la petición que realiza la alcaldesa Claudia López al Ministerio de Salud de que le quite el tapabocas a los estudiantes en los escenarios como son los colegios, estas instituciones educativas. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud y la secretaria de Educación. Esta semana tendremos jornadas en instituciones educativas, tendremos puntos en todas las instituciones prestadoras de servicio y en las entidades promotoras de salud, tendremos vacunación en 11 centros comerciales. Vamos a tener 63 puntos de vacunación en los colegios públicos, en los colegios privados. Afortunadamente tenemos un trabajo bastante cercano con los colegios privados.
Pero ¿cómo avanza este plan de vacunación contra el COVID-19 en las distintas instituciones educativas de la capital del país? Tenemos algunas cifras. En la población total de 3 a 17 años para colegios privados, con primeras dosis hay 532.433 estudiantes vacunados con una cobertura del 71%. En segunda dosis, esa misma población es de 374.370 estudiantes vacunados, una cobertura del 70%. En cuanto a colegios privados, la población entre los 3 y 17 años vacunadas con primeras dosis son 297.699 estudiantes y con segundas dosis 253.443 estudiantes. Este programa de vacunación iniciará desde hoy, miércoles 27 de abril, en las 63 instituciones que aseguró la Secretaría de Educación, tanto públicas como privadas, y en otros lugares que ya ha mencionado el secretario de Salud. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un preocupante presunto abuso sexual a una joven de 27 años que se presentó al parecer en la clínica, en el Hospital Mejor Fray Bartolomé de las Casas, esto correspondiente a la subred norte de la capital del país. Esta joven, aseguran los denunciantes, tiene una discapacidad. En medio de los exámenes, asegura su madre, en vía telefónica, en medio de los exámenes médicos que se le realizaron a la menor, sí se encontraron rastros de un abuso sexual a esta joven de 27 años de edad. Precisamente estamos en la Fiscalía de Palo Quemado porque a esta hora se reúne la madre de esta joven de 27 años con los abogados, y también está a cargo de esto la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Mujer con su línea púrpura, quienes han atendido este caso. Sin embargo, esto se conoció por unas denuncias que hizo una concejal de Bogotá. La madre la estamos esperando para que nos dé más detalles sobre el abuso que se ha presentado. Sin embargo, ya desde el distrito, desde la subred de salud del norte, se han pronunciado sobre el caso en un comunicado que tiene 3 apartados. En el primer apartado rechazan el presunto hecho que se ha presentado o cualquier tipo de violencia que se presente dentro de estas unidades médicas. En segundo lugar, aseguran que se brindó apoyo no solo con la línea púrpura, sino también con una asesoría jurídica, precisamente desde esta misma SURREP, a la familia de esta joven de 27 años. Y segundo, ya se tomaron las acciones preventivas, asegura la SURREP, mediante capacitaciones, socialización de protocolos y guías. No se sabe aún qué pasa con el galeno que está siendo denunciado por estos presuntos actos. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos más detalles y la entrevista con la madre de esta joven. Nos vemos más adelante. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Bogotá caen 17 narcos vinculados a la banda Central y los Chacón. Estilo Vengas, ¿quiénes son los capturados? Buenos días. Luisa, buen día. Pues en total 17 personas capturadas, todas estas pertenecientes a 2 peligrosas bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en Bogotá. Según la Fiscalía, el delito que se le imputa a todas estas personas es el concierto para delinquir con fines de narcotráfico, esto en la capital del país. Diferentes videos de cámaras de seguridad es donde se evidencia el modus operandi de estas 2 organizaciones, los Chacón y la Central. Una de estas operaba en el sector de Las Nieves y otra en el sector de Las Cruces. Utilizaban a menores de edad, instrumentalizándolos para vender el alucinógeno. Además, utilizaban a algunas personas que se disfrazaban de habitantes de calle con el fin de vender toda la cocaína que llegaba de otras partes del país. Principalmente hacía su distribución a domicilio, pedidos que le realizaban, posteriormente en pequeñas cantidades hacían la distribución para lograr evadir el control policial. Tiene una afectación directa en la localidad de Santa Fe, cerca a Parque Las Nieves y sus alrededores, donde se logra evidenciar que la frecuencia con que realizan esta actividad criminal diariamente les puede estar suministrando más de 10 millones de pesos. A estas personas se les imputó, entre otros delitos, el de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, e igualmente o en concurso mejor con el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En otras noticias, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que se desmanteló una red dedicada al hackeo. Principalmente atacaba esta red delincuencial a todas las empresas prestadoras de servicios al Estado, también a algunos funcionarios que trabajan con el Estado, algunos funcionarios públicos. Según las denuncias, más de 4.200 correos fueron hackeados, principalmente a todos estos funcionarios. Hay que decir que la persona capturada se encontraba en Valledupar. Se logra la captura de Fabio Molina, quien ya está procesado con medida intramural, después de una presentación ante juez de control de garantías, en donde con los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados en estos años, se decide que es un peligro para la sociedad. En el allanamiento se encontraron más de 420.000 correos que de alguna manera estaban siendo objeto de hackeo o de actividades ilícitas a través de malware. Hay otra orden de captura que se expidió y está pendiente también por establecer si otros miembros de la organización estarían en este momento evadidos de la justicia. Es la información por el momento, pero a las 12 desarrollaremos estas dos informaciones. Me despido desde el centro de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en Cali, un grupo de padres de familia se tomó un colegio por el incumplimiento en la entrega de obras que lleva más de 15 promesas. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuál es el colegio y por qué las demoras? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de la institución educativa Villa del Sur. Desde hace 15 años las diferentes alcaldías les han prometido mejorar sus instalaciones, pero los contratistas han incumplido, obligando a la suspensión de los mismos. En estos momentos las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones. Los baños incluso se caen a pedazos. Hay presencia incluso de plagas, lo que impide el normal desarrollo de las clases. Por eso en este momento tanto estudiantes como padres de familia adelantan una protesta a las afueras de este colegio. Por eso nos acompaña Joana Carrillo. Ella es la presidenta del Consejo de Padres. Doña Joana, bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es esta problemática? Y ustedes han tenido distintas reuniones. ¿Qué le dicen? Decidimos hacer este plantón ya que la problemática es muy seria. Nos están prometiendo una construcción de nuestro colegio cuando el colegio se está cayendo. Nos tienen estudiando a los muchachos en medio de caracoles africanos, de zancudos, de un monte impresionante. Ustedes vieron las imágenes. Nos accedieron a una sede de la Alameda donde no cuenta con los recursos necesarios para tener a menores de 15 años ahí. Es injusto que los profesores se estén enfermando y aún así hay demasiadas problemáticas y no nos escuchan. ¿Qué hizo que nosotros tuviéramos la decisión de estar aquí en este plantón hasta que el secretario nos cumpla? Que el fin de semana se cortó la energía. ¿Cómo es posible? Entonces el próximo mes es un arriendo. No, ya no queremos más injusticia, queremos hechos. Doña Joana, muchísimas gracias. Se espera que en breve llegue a este lugar el secretario de Educación, José Darwin Lenis, para poder expresarles algún tipo de solución. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a la respuesta que entregue el titular de la cartera de educación de la capital vallecaucana para este colegio donde se forman un poco más de 1.200 estudiantes aproximadamente. Y ahora cambiamos de tema porque las autoridades reforzaron las medidas de seguridad para mañana 28 de abril, que se cumple un año mejor del estallido social. Son más de 2.500 uniformados de la policía que estarán distribuidos en 60 puntos estratégicos de la ciudad. Hacia las 5 de la tarde se activará un puesto de mando unificado. Hasta el momento no hay ninguna movilización programada, pero las autoridades estarán supervisando el normal desarrollo de esta jornada porque sí hay algunas actividades de tipo cultural y social programadas durante el transcurso de la mañana. También en el Valle del Cauca, en los principales corredores habrá fuerza pública. Han dicho las autoridades que no permitirán ningún tipo de bloqueo. Los municipios con mayor vigilancia serán Tuluá, Buenaventura, Cartago y por supuesto Cali. Y finalizamos con la lamentable información, y es que murió un hombre de 55 años en zona rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, luego de caer al río Guavas cuando ayudaba a cruzar
a un grupo de personas por esta zona. Recordemos que este es uno de los municipios más afectados por el invierno, dado que los múltiples derrumbes mantienen incomunicada a la población. Es por ahora la información. Me despido con las imágenes de la protesta en este colegio del suroriente de la capital del Valle del Cauca. Más adelante regresaremos con más información. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Así es, Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. ¿Por qué se cayó el proceso de revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Consejo Nacional Electoral le puso fin al proceso revocatorio contra el alcalde Daniel Quintero. Yussi Chaparro, buenos días. ¿Cuáles son las reacciones a esta decisión? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Las reacciones son de celebración y de alegría, como lo dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien asegurará que se quedará en su cargo hasta el año 2023. Dice que se da por conforme tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de ponerle fin a este proceso de revocatoria y también de la apertura de investigación que se le abriría entonces a las cuentas y a la financiación que tendría este comité promotor por presuntas irregularidades. Entre tanto, el alcalde de Medellín también dijo en duros mensajes que esta revocatoria estaría, al parecer, según él, aliada con grupos paramilitares y también personas que le habrían hecho una persecución desde que él asumió el poder. Incluso durante su discurso dijo que no era solamente una persecución política, sino también económica y familiar. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:21 de la mañana estamos a esta hora justamente en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, en el occidente de Medellín, en donde se adelanta una jornada especial para los venezolanos migrantes que están en este momento en Medellín, que irá desde hoy y hasta el próximo sábado entre las 8 y las 5 de la tarde, en donde, como podemos ver, cada uno de ellos viene a obtener este permiso ya y que ahora, al hacerlo de manera digital, es más seguro y pueden obtener estos permisos. Vamos a hablar a esta hora con uno de los migrantes. Buenos días, ¿su nombre? Jason Mesa. Jason, ¿usted por qué decidió venir a esta jornada especial? Yussi, más adelante volvemos con toda la información desde Medellín. Mientras tanto, les contamos que cayó alias El Negro, que es uno de los hombres más buscados en Cartagena. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Quién es este hombre? Luisa, televidentes, muy buenos días. Alias El Negro o Pepitón, como era conocido Wilber Marimón Rodríguez, tenía una trayectoria de más de 10 años en la parte criminal. Era el encargado de realizar las extorsiones en la capital de Bolívar y, de acuerdo con información de inteligencia, esta persona también sería la encargada de coordinar los homicidios selectivos en la capital de Bolívar, por lo que se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Este hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y asimismo por extorsión. Alias Wilmer además sería subordinado de alias Zumba, un reconocido criminal también de la capital de Bolívar y que recientemente salió de la cárcel y está pagando casa por cárcel. Muy importante destacar además que alias Negro hacía parte de la lista de los más buscados, de la última lista difundida por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, de los que hacen parte 17 criminales y por los que la policía ofrece una recompensa de más de 50 millones de pesos. Según autoridades ucranianas, Rusia lanzó más de 1.300 misiles desde que empezó la invasión el 24 de febrero y aún le quedan suficientes municiones para causar graves daños. El gasoducto ruso Gazprom confirmó el corte del suministro a Polonia y Bulgaria, lo que la Unión Europea califica como un chantaje. Y Estados Unidos y Rusia intercambiaron presos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. A diario se conocen más ataques del Kremlin contra su vecino país y aunque se habla de negociaciones y paz, el cese al fuego aún no está contemplado por Rusia, quien no parará hasta que sus exigencias se cumplan a cabalidad. Y con esta decisión, la cifra de muertes y heridos continúa subiendo con cada estallido. Según la viceministra de Defensa ucraniana Hanna Maliar, desde que empezó la invasión, Rusia ha lanzado más de 1.000 misiles contra Ucrania. No obstante, la responsable gubernamental reconoció que cree que Rusia todavía cuenta con suficientes misiles como para causar daños graves a Ucrania.
Según nuestros datos, las reservas de Rusia ya se han reducido a más de la mitad desde que las comenzaron a usar en el inicio de la invasión el 24 de febrero. Ya se han utilizado más de 1.000 cohetes, para ser más precisos, más de 1.300 misiles. Agregó que se trata de misiles lanzados desde el mar, el aire y la tierra. Habló de la posibilidad de que Moscú recurra al uso de armas químicas o nucleares, lo que consideró un chantaje y una intimidación al mundo entero. El último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas asegura que 2.665 civiles fueron asesinados entre el 24 de febrero del 2022, cuando comenzó la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, y el pasado 24 de abril. Los números de las víctimas civiles son provisorios, pero confirman los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas rusas que responden a las órdenes directas del Kremlin. Se registraron 5.718 damnificados en el país, 2.665 fueron asesinados y 3.053 heridos. Estos datos, que ya fueron enviados al gobierno ucraniano, servirán para cumplir con los objetivos de la comisión investigadora, que tiene un año para probar las responsabilidades del régimen ruso en las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos en Ucrania. El conflicto, que entró en su tercer mes, se intensifica sobre todo en el este y el sur de Ucrania, donde Rusia centra ahora sus esfuerzos militares. Rusia afirma que destruyó depósitos de armas occidentales, pero el conflicto también corre peligro de extenderse más hacia el oeste de Europa, tras varias explosiones en la región moldava de Transnistria, fronteriza con Ucrania y ocupada por las fuerzas de Moscú desde hace décadas. Tras cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, porque estos dos países miembros de la OTAN y de la Unión Europea no pagaron por los envíos en rublos, Rusia advirtió que otros países del bloque podrían verse privados del suministro si se niegan a pagar en su moneda, y que esto es consecuencia de unos actos hostiles en su contra. Luego de esta medida, los precios del gas en Europa subieron más del 20%. Por su parte, la Unión Europea aseguró que está preparada a una eventual interrupción del gas ruso y elabora una respuesta coordinada ante el chantaje de Moscú. En Mitsubishi Electric, el mantenimiento correctivo y preventivo es calidad y seguridad en movimiento. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. Estados Unidos y Rusia llevaron adelante un intercambio de prisioneros este miércoles que incluyó a un veterano de la Marina encarcelado en Moscú y un piloto ruso acusado de narcotráfico, quien cumple una larga condena en el país norteamericano. A pesar del canje, Estados Unidos no espera ninguna mejora en las relaciones con Rusia y mantendrá su total apoyo a Ucrania. El trueque sorpresivo hubiera constituido una maniobra diplomática notable en tiempos de paz, pero fue tanto más extraordinaria por cuanto la guerra rusa en Ucrania ha hundido las relaciones entre Washington y Moscú a su nivel más bajo en décadas. Planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá. Sargento del Ejército revela cómo trasladaron civiles desde Soacha hasta Ocaña. General del Ejército revela su verdad en el caso de falsos positivos. Habla frente a las víctimas en el Catatumbo. Jueza define si el exsenador Álvaro Uribe va a juicio. Expresidente Gaviria dice que hay muchas coincidencias con Federico Gutiérrez. Petro asegura que la bancada liberal está dividida y recibe apoyo de congresistas rojos. Distrito acelera vacunación en colegios para eliminar uso de tapabocas en niños y niñas. Denuncian a médico por caso de abuso sexual. Capturan a 17 narcos, caen los de la Central y los Chacón. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En medio del reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos por parte de militares, un general retirado revelará hoy su testimonio en la audiencia que realiza la Justicia Especial de Paz en el Catatumbo, en norte de Santander. Esta mañana ya dio sus declaraciones un sargento del Ejército. Didier Chica, muy buenas tardes, usted tiene todos los detalles.
Luisa, buenas tardes. Pues en esta audiencia ante la Justicia Especial para la Paz, recordemos que previamente varios militares han reconocido su responsabilidad en los falsos positivos, entre ellos 3 coroneles que han dicho que recibieron presiones del entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya. Los últimos testimonios que hemos escuchado son el de Alexander Carretero, quien era un civil que vivía en Bogotá y en Soacha, y como era cuñado de un militar, fue el que recibió la instrucción de reclutar a personas en las calles de estas ciudades para traerlas hasta Ocaña, norte de Santander, donde fueron asesinadas. Soy responsable de haber recibido personas de Soacha, de Bogotá, y algunos miembros del ejército estaban en mi casa y se llevaban los muchachos. Yo, responsable, y más responsable soy por haberme prestado sabiendo lo que iba a pasar con sus seres queridos. Y también se escuchó esta mañana el testimonio del sargento segundo Sandro Mauricio Pérez, quien ha confesado que planeó y dio las órdenes a este reclutador y a otros para que trajeran a personas desde el centro del país hacia Ocaña para asesinarlas y presentarlas como guerrilleros muertos en combate. Planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña, y planeé cómo se debían entregar a los militares que iban a accionar sus armas. Planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá. Planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, fueran entregados y asesinados y reportados como un combate real, como un muerto en combate. Se han vivido escenas de dolor por parte de las madres de estos muchachos y de otros familiares que han escuchado la forma en que el ejército los trajo hasta aquí, cómo fueron sus últimos días y cómo fueron asesinados. Se espera también que en los próximos minutos o en las próximas horas de esta tarde se pueda escuchar el testimonio del general Paulino Coronado, el militar de más alto rango que ha sido imputado por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad en relación con estos asesinatos. Información desde Ocaña, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Y a esta hora, una jueza de la República define si el exsenador Álvaro Uribe deberá ir a juicio por el proceso de falsos testigos. Karen Borges, buenas tardes. ¿Qué dice la jueza? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues hasta el momento se desarrolla y desde las 8 de la mañana, Luisa, se está llevando a cabo esta audiencia judicial en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Un proceso y una audiencia, Luisa, que es clave hoy porque se definirá si continúa este proceso, si el expresidente es llevado a juicio o si por el contrario el proceso se archiva como lo solicitó la Fiscalía en audiencias anteriores. Lo que ha dicho hasta el momento la juez es que el expresidente Álvaro Uribe ha tenido el pleno derecho a defenderse a lo largo del proceso. Escuchemos. Estima el despacho que tampoco asiste razón al exsenador Álvaro Uribe Vélez cuando en la intervención que efectuó en ejercicio de su derecho a la defensa material en las presentes diligencias manifestó que se le había cercenado su derecho a la defensa al no habérsele informado en diligencia de indagatoria en qué calidad se le imputaba por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La audiencia, Luisa y televidentes, continúa. En este momento la juez hace un recuento completo de lo que ha sido este proceso que se inició, recordemos, en el 2018 en la Corte Suprema de Justicia. Siga usted con más noticias.
Y en la ruta presidencial sigue la movida por el apoyo que recibió del expresidente César Gaviria, el candidato Federico Gutiérrez. Mientras la atención está centrada en el debate de los liberales, el candidato Sergio Fajardo se pronunció por las duras revelaciones que los militares reconocieron en su participación en los falsos positivos. Gerardo Aristizábal, buenas tardes, usted tiene los detalles. Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, manifestó que siente dolor de patria, que se avergüenza y que si él es elegido presidente de la República, jamás volverá a ocurrir en Colombia un falso positivo. Aquello donde los militares que mancharon el uniforme, dice él, visten a civiles de camuflado para hacerlos pasar por guerrilleros y asesinarlos. Doloroso. Las confesiones que escuchamos ayer nos tienen que estremecer a todos nosotros en Colombia. Nosotros no nos merecemos ese país y tenemos que aprender de todo lo que nos ha pasado. Y si no aprendemos, Colombia va a ser inviable. Por eso no podemos caer en extremos, no tiene ni el más mínimo sentido movernos entre miedo, rabia y vergüenza, porque eso es lo que nos tiene que dar un dolor muy profundo. A mí me duele como colombiano. El candidato Federico Gutiérrez se reunió en las últimas horas con César Gaviria, expresidente de la República y jefe único del Partido Liberal. Sellaron el acuerdo. El Partido Liberal hace campaña desde hoy por el candidato de la coalición Equipo por Colombia. Tenemos muchas coincidencias en lo que hay que hacer y sobre todo estamos totalmente de acuerdo en que hay que dedicarse a la gente vulnerable, a la gente pobre, a la gente marginada de este país, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, que eso es lo que hay que hacer. Y esa es la prelación de nuestra actividad política. El candidato Federico Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla esta mañana y hace campaña al lado del exalcalde Alejandro Char, respaldó ese apoyo que le da el Partido Liberal y sobre este tema se refirió precisamente en una rueda de prensa. En esa agenda programática de casi 20 puntos hemos encontrado prácticamente coincidencia en la mayoría de los puntos que ya están incorporados en el programa de gobierno y que seguiremos hablando. Esas han sido mis reuniones y han sido mis diálogos con el expresidente Gaviria, con el Partido Liberal. Y a mí me alegra que se sume ahora el Partido Liberal a nuestra campaña. Mientras esto dice Federico Gutiérrez, desde el Tolima, donde adelanta campaña presidencial, Gustavo Petro, quien también buscó el apoyo de César Gaviria y del Partido Liberal, dijo que se juntan los mismos con las mismas y que van a hacer de Colombia un continuismo, pero que él no permitirá con el cambio que le darán los colombianos el 29 de mayo. Quieren estar con los asesinos de Gaitán que con Gaitán. Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Una cúspide muy poderosa, muy corrupta, metida en el establecimiento, impidiendo hacer los cambios, se ha apropiado de la palabra liberal y la han vuelto a matar. Estamos, Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, a un mes y un día de las elecciones presidenciales que serán en primera vuelta el 29 de mayo. Continúe usted en estudio con más información. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI. La Secretaría de Salud de Bogotá anunció un plan para acelerar la vacunación en colegios y el Ministerio de Salud acaba de confirmar que desde el 15 de mayo se dejará de usar el tapabocas en colegios. Luisa Fernández tiene los detalles de esta decisión. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, así es. Acaba de anunciar el Ministerio de Salud que desde el 15 de mayo los estudiantes no deberán utilizar tapabocas en las instituciones educativas, es decir, en los colegios. Una petición que ya había realizado el día de ayer la alcaldesa Claudia López. En el siguiente informe le contamos los detalles de cómo va a ser la cobertura en vacunación de aquí hasta ese día en la capital. Antes de que la vacuna contra el COVID-19 pase al programa ampliado de inmunización, Bogotá adelantará jornadas masivas de vacunación, especialmente en colegios, para dar continuidad a la petición de la alcaldesa Claudia López de que se elimine el uso de tapabocas en estos escenarios. Tendremos jornadas en instituciones educativas, tendremos puntos en todas las instituciones prestadoras de servicio y en las entidades promotoras de salud, tendremos vacunación en 11 centros comerciales. Vamos a tener 63 puntos de vacunación en los colegios públicos, en los colegios privados. A esta semana de vacunación denominada Las Américas se unirán la Secretaría de Integración Social y el ICBF.
tenemos inicialmente previstos 8 jardines que identificamos en zonas en donde encontramos que los niveles de vacunación eran los más bajos. Tendremos puntos de vacunación masiva en la localidad de Los Mártires, estoy hablando de los centros zonales del ICBF, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Bosa, Kennedy, Engativá, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Suba, Barrios Unidos y Usaquén. Los puntos de inmunización también contarán con biológicos contra el sarampión y la rubeola. Luisa, y en un caso escalofriante denuncia la madre de una joven de 27 años de edad que esta joven fue presuntamente abusada sexualmente en la unidad mental del Hospital Fray Bartolomé de las Casas, al parecer por el médico tratante. Esta denuncia ya llegó a la Secretaría de la Mujer y en este momento la madre de esta joven está aquí en la Fiscalía, están siendo entrevistada por un fiscal determinado para recibir esta denuncia. Hasta el momento la Secretaría de la Mujer no se ha pronunciado, pero la Subred del Norte sí lo hizo. En uno de los parámetros asegura primero que rechaza cualquier tipo de violencia que pueda presentarse dentro de las instalaciones de salud de esta subred. Otro de los parámetros indica que desde que se supo del hecho se activaron todos los protocolos en las situaciones que se han presentado y que están denunciando. También aseguran que se pusieron en contacto inmediatamente con la Fiscalía General de la Nación y con la Secretaría de la Mujer. Esta denuncia la hizo pública una de las concejales de Bogotá, Diana Diago, quien se contactó con nosotros y nosotros estamos a la espera de la madre de la menor para conocer más detalles sobre este hecho. Por supuesto, todas las investigaciones las está llevando la Fiscalía. Me despido desde la Fiscalía General de la Nación, en la seccional de Palo Quemado, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en un operativo contra el narcotráfico, las autoridades lograron la captura de 17 hombres vinculados a la banda La Central y los Chacón. Steve Vengas tiene el reporte. Steve, buenas tardes. Luisa, feliz tarde. Pues mire, golpe al narcotráfico en la capital del país. 17 personas fueron detenidas en las últimas horas en medio de un mega operativo. Todas estas pertenecientes a 2 peligrosas bandas delincuenciales dedicadas a la venta de alcaloide. Registros de cámaras de seguridad que se usó como material probatorio permitió llevar ante las autoridades competentes a 17 personas, quienes estarían vinculadas a los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en Bogotá. Principalmente hacía su distribución a domicilio, en pequeñas cantidades hacían la distribución para lograr evadir el control policial. Se logra evidenciar que la frecuencia con que realizan esta actividad criminal diariamente les puede estar suministrando más de 10 millones de pesos. Dentro de las estructuras desarticuladas está La Central, que tendría injerencia en la Plaza de las Nieves. Haciéndose pasar por habitantes de calle, sujetos comercializaban alcaloide. A estas personas se les imputó, entre otros delitos, el de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, e igualmente, o en concurso mejor, con el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Otra peligrosa banda desarticulada fue la denominada como Los Chacón. Operaciones ilícitas desarrolladas en el sector de Las Cruces. Instrumentalizaban menores de edad para la venta y distribución de alucinógenos. Aquí la Fiscalía y la Policía vienen trabajando de tiempo atrás en la desarticulación estructural de grupos de delincuencia que de tiempo atrás vienen dinamizando el tráfico de estupefacientes en el centro de la ciudad. Pero más grave aún, instrumentalizando habitantes en calle, menores de edad, población vulnerable. Todos los 17 capturados fueron cobijados con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y en otro operativo liderado por la Dijín de la Policía en Valledupar, fue capturado un peligroso hacker quien estaría atacando miles de correos y a miles de personas dedicadas al servicio público en el país. Según las autoridades, este hacker estaría usando estos correos electrónicos para robar y afectar a todas las páginas del Estado. Fue desmantelada una central de hackeo a personas y a entidades del Estado. Delincuentes accedieron a más de 400.000 correos y descubrieron que tenían perfiladas a 240 víctimas nuevas. 1.500 muestras de malware encontradas, 116 actividades de entidades gubernamentales de primer orden, 240 víctimas nuevas registradas.
Luego de 51 actividades investigativas, la DIJÍN de la Policía Nacional logró la captura de uno de los cerebros del entramado criminal y la incautación de 22 dispositivos electrónicos. Se logra la captura de Fabio Molina, quien ya está procesado con medida intramural. Los delincuentes tuvieron acceso a correos electrónicos de centenares de personas adscritas a por lo menos 5 entidades del Estado. Más de 420.000 correos que de alguna manera estaban siendo objeto de hackeo o de actividades ilícitas a través de malware. Hay otra orden de captura expedida y el proceso continúa para identificar a posibles cómplices de esta red de hackeo. Aún no ha sido capturada esa persona que ya tiene orden y notificación de captura. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. ¿Por qué se cayó el proceso de revocatoria contra el alcalde Quintero? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Consejo Nacional Electoral negó el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. A esta hora 2:20 del mediodía hay que decir que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró esta decisión del CNE, que además de decir que habría irregularidades en las cuentas y en la financiación de este comité promotor de la revocatoria, también se hace la investigación por estas firmas falsas que según el alcalde habría presentado este comité promotor de la revocatoria en su contra. De tanto, el alcalde de Medellín también dijo que este es un triunfo, pues se trataba de una revocatoria, según él, aliada con parapolíticos para hacerle persecución política, económica y hasta familiar. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y en Cali, un grupo de padres de familia se tomó un colegio por incumplimiento en la entrega de obras que llevan más de 15 promesas. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuál es el colegio y por qué las demoras? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de la institución educativa Villa del Sur. Según la Secretaría de Educación, estas obras están a cargo del Ministerio y desde hace 15 años les prometieron que iban a mejorar estas instalaciones y esto no se ha cumplido. Así lucen los salones de clase en la institución educativa Villa del Sur. La humedad y el evidente deterioro en el suelo, así como las paredes, entre otros daños estructurales, impiden el normal desarrollo de la jornada académica. Además, hasta los baños se caen a pedazos. Mira, las condiciones en las que están actualmente aquí los estudiantes de 10º y 11 son bastante complejas. ¿Por qué? Porque no tienen baños, no tienen una planta física bien, están en medio de caracoles, de zancudos, o sea, no hay nada concreto aquí. Son 3 veces que funcionarios del ministerio han estado acompañándolos y 3 veces que le han quedado mal a la comunidad. Desde hace 15 años las distintas alcaldías han prometido obras de adecuación, pero los contratistas incumplen, obligando a la suspensión de los contratos. Y hoy padres junto a estudiantes decidieron frenar la programación para pedir que mejoren las condiciones de infraestructura. En otras noticias, lista la seguridad para la capital del Valle del Cauca durante el aniversario del primer año del estallido social. Para este 28 de abril no hay convocatoria de movilizaciones en Cali. Sin embargo, más de 2.000 policías estarán distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para evitar cualquier alteración del orden público. Allí estamos con la fuerza pública, que tenemos de despliegue un apoyo de más de 2.420 miembros de la Policía Nacional que empezaron a llegar el día de ayer, que vamos a estar en más de 60 puntos de control, que tenemos unos SMAT ubicados de manera estratégica en la ciudad, que tenemos un puesto de mando unificado judicial con SIGIN y CIPOL para tener SPOA en caso de personas que quieran incendiar la ciudad a punta de redes sociales. Vamos a estar muy atentos haciendo seguimiento a esto. Además, en los principales corredores viales del departamento también habrá mayor presencia de fuerza pública e indican que no se permitirán los bloqueos. Nosotros tenemos todas las capacidades de la fuerza pública, tenemos especial atención en Cartago, Tuluá, Buga, Buenaventura y por supuesto Cali. Por el momento solo hay convocadas manifestaciones artísticas y culturales para conmemorar la memoria de quienes murieron en el estallido social. Y nosotros estaremos muy atentos. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Cae uno de los hombres más buscados en Cartagena. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cayó alias El Negro, que es uno de los hombres más buscados en Cartagena. El Negro Pepitón, como era conocido, Wilmer Marimón Rodríguez, tiene una trayectoria criminal de 10 años. Estaba al servicio del Clan del Golfo y era de los delincuentes más buscados por parte de la Policía Metropolitana. Este sujeto capturado en el Casanare, pero delinquía aquí en la ciudad de Cartagena, fue capturado por nuestro Gaula, nuestra CIPOL, en una coordinación hecha con la policía del Casanare por el delito de concierto para delinquir y extorsión. De acuerdo con la información de inteligencia, esta persona también estaría coordinando homicidios selectivos en la ciudad, por lo que se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Alias El Negro o Pepitón es subordinado de alias Zomba. Alias Zomba es un delincuente de reconocida trayectoria acá en la ciudad, obviamente pertenece al Clan del Golfo también. Ese delincuente igualmente salió hace pocos días de la cárcel, se encuentra con detención domiciliaria. A alias El Negro ya le fue legalizada la captura ante un juez de control de garantía. Alias Wilmer hace parte de la última lista difundida de los más buscados en Cartagena, de la cual hacen parte 16 presuntos delincuentes. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.